Bueno, buenas tardes. Estamos en Pelota al Piso. Hoy un programa súper especial. Mi nombre es Gustavo Lázaro. El entrevistado se llama Eduardo Schiel. Es un amigo. Además de amigo, es hincha de River, lo cual no le suma. Y es hincha de los Andes, lo cual tampoco le suma. Pero bueno, vamos a compensar estas restas con algo importante. Preparo, y yo le sugiero a todos los oyentes, preparen el lápiz y papel. Hoy vamos a tocar un tema que, acá está, al espíritu liberal a veces nos genera cierto escozor. Acá está, lápiz y papel. Vamos a tomar hoy un tema, una suerte de curso de relaciones laborales. A nosotros nos genera cierto escozor, a veces tenemos soluciones. No en todo lo que diga el amigo Eduardo voy a estar de acuerdo, pero cuando no estás de acuerdo tenés que aprender. Es así, tenés que anotar a ver dónde está el error o dónde está la razón. Edu, a ver, vos sabés que yo soy súper crítico de lo que vos me definiste bien, la hipertutela laboral. A veces a muchos somos muy críticos de los sindicatos. Ahora está muy de moda la ley Moyano y los bloqueos, los piquetes. Tenemos un público pyme, un público emprendedor, un público que labura en el sector privado, que contrata y que tiene miedo de contratar por los quilombos que puede tener. Edu, desarrolle. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Por qué estamos como estamos? Pero antes te hago un pequeño paréntesis. El amigo Eduardo Schiel, además de profesor, abogado y licenciado, es coautor de este libro Gestión de Personal, autor de Curso de Derecho Laboral, Administración de Sueldos y Jornales. ¿Este es coautoría? Sí. Aquí hay una coautoría, ¿no? Y Relaciones Laborales. Y tenemos unos cuantos más. Hoy estamos presentando este, ¿no? Este, porque lo volvemos. Este sale ahora. Salió hoy a la venta. Ah, wow, está calentito, mira, está caliente. Recién sacado del horno. Digamos, primero, ¿por qué es un tema tan importante? ¿Por qué a veces el emprendedor le tiene miedo? ¿Cómo se fue armando todo esto? Me parece que hay más una carga de prejuicio, me parece que hay más una cuestión que se instala. Particularmente yo siempre he sido de la idea de que lo que son nuestras instituciones jurídicas en materia del derecho del trabajo tienen que ser protectoras, y no solamente porque lo marca el 14 bis de la Constitución Nacional, sino también porque esa premisa es justa. Quien tenga que contratar, que haga bien los deberes y que contrate. A mí siempre cuando me hablan con respecto a estos temores que pueden llegar a haber sobre la contratación de personal, si tienen la necesidad de ocupar un puesto de trabajo, pues que lo ocupen. Y que cumplan con los requisitos que establece la ley, sobre todo en materia de registración laboral. Más aún en la situación actual de nuestro país. Pensemos que más de 1 de cada 3 contratos de trabajo vigentes son no registrados. En negro. En negro. A mí no me gusta hablar en negro, a mí me gusta decir no registrado o clandestino. Y estamos hablando de millones de vinculaciones jurídicas de este tipo. Y es lógico pensar de que muchas de estas terminen debatiéndose en los tribunales de nuestro país. Y nuestro sistema de multas sobre empleo no registrado son muy onerosas. Muchas veces una pyme tiene 4 o 5 trabajadores, 6 trabajadores, 10 trabajadores, y algunos de ellos los tienen no registrados. Eso terminan en juicios que son muy caros. Sí, ahí está el temor. Exactamente, pero el origen no está tanto en el sistema de multa, sino en la actitud de contratar y de convocar a esos trabajadores de modo clandestino. Master, yo no te voy a interrumpir, pero hay quien te va a decir, loco, no se puede pagar eso. No se puede pagar toda la caterva de impuestos y de despelote sobre los salarios. En este momento, no te quiero hacer una idea de vuelta. Cerralo vos y después. En este momento, con respecto a lo que vos estás preguntando, tenemos una carga contributiva que va alrededor del 24 o 27% de lo que es la masa salarial completa, más lo que es la alícuota de riesgo de trabajo. Y ten en cuenta de que antes, cuando te hablo de antes de que asumiera Menem como presidente, la carga contributiva era del 33%. Durante los años 90 se institucionalizó y estuvo bien el periodo de prueba, que hasta preveía la posibilidad de tener trabajadores registrados sin carga contributiva, sin ningún tipo de carga contributiva, que podía llegar hasta 1 año. Hoy eso es de 3 meses. La creación de empleo
y acá tomo lo que dice, y con quien estoy muy de acuerdo con López Murphy, es una cuestión de que las empresas tengan demanda de los bienes y servicios que producen. Si a un empleador le ofreces un trabajador gratis, hasta inclusive desde el punto de vista salarial, y no lo necesita, no lo contrata. Pensemos que con este marco jurídico, en determinados momentos históricos de crecimiento económico, de demanda de productos, de bienes y servicios, con un marco de riesgo como el que podemos tener hoy día, se creó empleo y se creó mucho empleo. Y en momentos donde hubo menores niveles de tutela, pero el mercado estaba en recesión, se perdieron puestos de trabajo. Vale decir que la variable del marco jurídico en materia de contrato de trabajo tiene, desde mi punto de vista, menor incidencia de lo que muchos piensan en materia de creación y generación de empleo. Acá es una cuestión de índole netamente macroeconómica, siempre lo he entendido desde este punto de vista. Es así, pero bueno, dale. Yo tengo mi diferencia. Yo veo gente que aún con actividad el tipo dice no, retaseo del personal, no me animo a contrata parientes, primos, sobrinos para no tener despelote. ¿Por qué? La gente está loca, ¿por qué hace eso? Básicamente, insisto con lo mismo, si hay la necesidad de un puesto de trabajo que eso produce valor a la empresa, el empleador contrata. Eso es una cuestión. La otra cuestión es que está un poco esta cuestión de lo que vos llamás tanto la industria del juicio. A mí me gusta más, no me gusta ese término, me gusta más hablar de alta litigiosidad, que en la Argentina hay. Y uno de los grandes motivos por los cuales hay alta litigiosidad está directamente relacionado con el trabajo clandestino. De hecho, yo que pateo tribunales, antes de la pandemia, ¿no? Te encontrabas, y hablando con secretarios, que la mayor cantidad de demandas estaba derivada, sobre todo hace un tiempo atrás, en lo que es riesgos del trabajo y en lo que es trabajo clandestino, total o parcialmente clandestino. Después tenías los otros objetos de juicio. Por eso, y acá parafraseo mucho lo que dijo el Papa Francisco, el trabajo en negro es pecado mortal. Y en ese concepto yo coincido. Si el empleador cumple en materia registral, cumple con sus obligaciones salariales, los riesgos y tiene una gestión de personal responsable, los riesgos de litigiosidad no son tan altos como se piensan. Por supuesto que siempre te puede aparecer el trabajador malintencionado, te puede aparecer algún abogado que sea especulador, pero si tenemos los niveles tan altos de litigiosidad, no soy partidario de atribuírselo exclusivamente a una voracidad de algunos abogados, sino que no más bien... No es corporativo el comentario, vos lo ves como objetivo, digamos. Sí. Sí, pero una pregunta, ¿cómo se explica que, no sé si te pregunto, porque es el dato que yo tengo, si es verdad o no, que la gran mayoría de los juicios laborales lo pierde la parte demandada, lo pierde el empleador? Vos sabés que yo como abogado, como se dice, pateo con las dos piernas. A mí me toca representar tanto a empresas como a trabajadores. Estoy mucho más identificado como abogado de empresa porque, de hecho, la mayor cantidad de clientes que tengo... Somos compañeros paritarios, que sea la gente, dale. Son empresas. Pero si nosotros estamos en esta situación actualmente, eso está directamente relacionado con una cuestión netamente de conductas y de actitudes y de situaciones que se te pueden llegar a presentar. Y los juicios vienen... A ver, déjame hacerte una pregunta porque no estoy tan de acuerdo y permitime el disenso, obvio. Vos decís que un empleador debidamente registrado, la probabilidad de litigio es mucho más baja. Tremendamente más baja. Tremendamente más baja. Ok, y ahora te digo algo. Vos hablaste 24%, a mí me parece que el impuesto es más alto, pero ponele que... No, te hablo de las contribuciones directas. Las contribuciones patronales directas, la que va por 9.31. Ah, ok, fenómeno. La pregunta es ¿por qué tanto trabajo en negro? Uno de cada tres está diciendo. ¿Vos decís de uno de cada tres el stock o de uno de cada tres lo que se genera? De cada tres trabajadores que hay en stock, más de uno está en negro. Está en forma clandestina. No registrada. Ahora, dame una razón, ¿por qué?
Bien, la pregunta está muy bien. Primero que tenemos una cultura que no es propia de la Argentina, sino de Latinoamérica en general, en materia de incumplimiento con normas de tipo tributaria, de tipo registrales, y la clandestinidad es algo propio de Latinoamérica en general, desde México hasta Ushuaia. Eso tiene muchísimo que ver como principal factor. Hay un tema cultural, digamos. Sí. La ley es una opinión, digamos. Es un tema muy cultural, y acá la clandestinidad que afecta a toda la sociedad en su conjunto es una cuestión de que tanto empleadores a través de las cámaras y como sindicatos, por supuesto, ni hablar, se han pronunciado muy en contra de este flagelo que es real y que existe. Uh-huh. Y muchas de estas situaciones se terminan discutiendo en tribunales. No está como con demandas muy onerosas. Sí, obvio. Y vos siempre recomendás, es altamente riesgoso eso. El peor consejo para un empleador, para vos, es el contrato en negro. Sí, de hecho yo cuando recibo a veces un pedido y yo tomo alguna empresa, empresas que tienen trabajadores no registrados, totalmente no registrados, yo ya me veo un riesgo de trabajo y no... Ok, pero hay una cuestión. Pueden salir mal las cosas. Y si salen mal, ¿cómo bajas una dotación de personal que contrataste? Yo tengo la impresión, la imagen de que si no puedo despedir, me conviene no contratar, porque después te casaste para toda la vida y no lo puedes llevar. Entonces, ¿cómo es eso? Porque yo creo que en la indemnización por despido, ahí puede estar el origen de la contratación en negro. No, porque la contratación en negro también te origina indemnización por despido, con todo el sistema de multas que viene asociado, que es 3 veces más caro que la propia indemnización por despido que tenés. Si vos tenés tus trabajadores bien registrados y hay una gestión eficiente en materia de personal que no requiere tener un área profesionalizada de recursos humanos, como dice Fito Páez, es una cuestión de actitud. De actitud, de preocupación y de ocuparse. Hasta ahora citaste a Fito Páez y al Papa. Me van a pegar un tiro todos los oyentes, pero no importa. Sos el invitado es incuestionable. Tirate lo nuestro, pues nos liquida, tengo que salir de acá también. Dale. Hay para tirar. Y como te decía, los riesgos de contratar trabajadores y que te termine con un juicio laboral son mucho menores si haces bien los deberes. Bien los deberes desde el punto de vista administrativo y bien los deberes desde el punto de vista de lo que es la gestión cotidiana. A lo que vos me decías, no contrato en blanco por riesgo a una indemnización por despido, por el sistema de doble indemnización, por la prohibición de despido. El riesgo lo tenés igual, es más, es mucho más grande. Para decirlo en términos didácticos, es como salir con el auto sin seguro. Eso es una cuestión, sí, muy riesgosa, y hasta es una actitud que el empresario no estaría actuando, como decimos en derecho, como un buen hombre de negocios. ¿Sí? ¿Quién tiene trabajadores en forma clara? Temerario, o sea, es un tipo... Sí, es un riesgo enorme, es un riesgo enorme. Desde un accidente de trabajo que podés llegar a tener, o yendo o viniendo a trabajar. No obstante, vos sabés cuál es mi postura. En materia de derecho laboral tenés dos posiciones que son opuestas. Una que entiende que el derecho del trabajo tiene que estar al servicio de la economía y de la producción. Otra que entiende que es un eufemismo, el derecho del trabajo tiene que estar al servicio del hombre. Digo que es un eufemismo porque el servicio del hombre es estar al servicio del trabajador, y en el contrato de trabajo hay dos partes. Y se basa mucho en lo que es un pseudo principio para mí, que es el de progresividad, que te dice que a lo largo del tiempo el trabajador tiene que ir incorporando mejores y mayores niveles de protección. Para mí ni lo uno ni lo otro. El derecho de trabajo tiene que estar al servicio de la justicia, manteniendo la lógica protectoria que impone el 14 bis de la Constitución. Que esa manda constitucional, insisto, es justa. Es justa. Como yo estoy en esta posición intermedia, no es cómodo, porque lo que me termina pasando es precisamente esto. Me critican de un lado por las cosas que puedo llegar a decir, en este caso desde una posición ideológica, y me critican del otro, porque yo soy muy partidario que la hipertutela existe. Este concepto de hipertutela es la protección al trabajador más allá de lo razonable, que se termina redundando en una injusticia. ¿Y lo tenemos eso en nuestro derecho? Sí. Hay muchísimas instituciones jurídicas
del derecho al trabajo que merecen una revisión que desde mi punto de vista son hipertutelares. Paréntesis, esa hipertutela, y para mí buena parte del derecho, no importa, ponerle la hipertutela para no meter un debate, porque no es el objetivo hacer un debate. Esa hipertutela perjudica al trabajador porque te baja la demanda de trabajo, y con lo cual a la larga vos decís que no, que la demanda de trabajo es correlato del nivel de actividad, pero déjame ponerte este caramelito. Para mí eso asusta a la demanda de trabajo, por lo tanto encima el trabajador súper protegido está desprotegido. Bien, a lo que vos estás diciendo hay una cuestión que me permito, que puede llegar a tener influencia, pero la vamos a tomar. En este momento lo que está imperando es un sistema combinado de doble indemnización y de prohibición por despido. Hoy. Cuando en el año 2002, con la ley 25.561, se estableció el sistema de doble indemnización, enero del año 2002, ley 25.561, se dijo que iba a ser solo por 6 meses y para los nuevos contratos de trabajo. Sí. Terminó siendo por 6 años y para contratos de trabajo que surgieron con posterioridad. Paréntesis, para que la gente tenga cierto cuidado. Contratás un trabajador. ¿Hoy cómo está esto? Hoy todos los trabajadores incorporados a partir del 14 de diciembre de 2019 en adelante no tienen ningún tipo de protección en materia de doble indemnización y de prohibición por despido. ¿Los jueces entienden lo mismo? Sí, sobre esta institución, sí. O sea, hoy no habría... me parece que no es una cuestión de debate. En aquel momento, la del 2002, que quedó hasta el 2008. Quedó hasta sí, porque ahí se dio una cosa que también acá tenés la hipertutela judicial. Esto es, los jueces que protegen al trabajador donde la ley no lo hace. Y acá yo ya estoy recibiendo las críticas del otro lado del mostrador con esto que te estoy diciendo. Por eso mi posición, mi postura, que trata de divertidamente incómoda. El justo medio, es una postura que me hace recibir más críticas. Esto está en los libros. Sí, me hace recibir más críticas que elogios. Entonces, desde este punto de vista, yo no estoy de acuerdo, nunca estuve de acuerdo ni con los sistemas de doble indemnización, ni mucho menos con los sistemas de prohibición por despido. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, con la 25.561? En una de las cartas de la ley del año 2002. 2002, con la ley del año 2002. La que prohíbe la de la doble. La de la doble original. La primera doble que surgió. En un momento sale una resolución que dice que cuando el índice de desempleo sea menor del 10%, no corre más la doble cuando lo publique el INDEC. Lo publica el INDEC, el desempleo había bajado por debajo del 10%. Sí, me acuerdo de... Los jueces siguieron aplicando la doble a pesar de lo que decía esa normativa, porque entendían que tenía que existir un decreto que le ponga fin. Cuando ya el decreto le había puesto fin, cuando pase esto se terminó. Vale decir, hay hipertutela judicial. Tenemos fallos hasta inclusive de corte, donde yo veo muy claro lo que es la hipertutela judicial, que decís, pero acá el magistrado está protegiendo en algo que la ley no lo hace, y con argumentos a veces muy amañados para declarar inconstitucional ciertas instituciones del derecho del trabajo y creando nuevas doctrinas, fallos hasta inclusive de corte. La hipertutela legal y la hipertutela judicial existe, y nuestro derecho del trabajo, que está inspirado en los años 30, en los años 40, merecen una revisión conforme los tiempos actuales. Ya vamos a ir a la historia, pero antes de la historia, ¿qué es la ley Moyano? Bien, es todo un tema. Es una deformación de lo que prevén los artículos, 225 al 229 de la Ley de Contratos de Trabajo. LST. Bien. 225 al 229, vamos a anotar. Dale. Yo me agarro, te digo, Gustavo, te compro tu fábrica. Vos me la vendés. Con lo cual tus trabajadores dejan de ser trabajadores de tu quit y empiezan a ser trabajadores de mi quit. ¿Qué dice el 225? Principio de continuidad. Los contratos de trabajo siguen vigentes. Se extingue el contrato de trabajo con respecto a vos. Nace uno nuevo con respecto a mí. Vos no tenés que hacer liquidación final. Y el trabajador mantiene los beneficios derivados de la antigüedad
y los beneficios derivados de su contrato individual de trabajo, y yo como nuevo empleador los tengo que respetar. Y sobre las deudas laborales anteriores a la transferencia, cualquier trabajador los puede reclamar a los dos, no con las obligaciones que surjan con posterioridad. ¿Qué dice Moyano? Pará, eso fue toda la vida, cada vez que uno vendió una empresa, cuando se desde vendió... la ley, sí, desde la no ley sé. de contrato de trabajo 1974 de Perón, que venía sustentado en la jurisprudencia anterior. Eso fue siempre. Un tipo en el sí. 40 vendió un corralón de materiales a otro, hizo así, chao, Hizo ahora se llama siempre, Juan Pedro siempre y ahora listo. El artículo 225 prevé dos situaciones en las cuales el trabajador, pero que son muy puntuales, muy específicas para evitar fraude, en las cuales el trabajador se puede oponer a esa transferencia, pero son cuestiones muy puntuales, no las vamos a explicar acá. ¿Qué dice Moyano? Ante esta situación, que se despidan a todos los trabajadores. Primero, que se los indemnice, que se los reincorpore en el mismo acto, reconociendo todos los derechos adquiridos del contrato de trabajo anterior. Eso no está previsto en la ley. Por eso se llama ley Moyano, ¿no? No está en la ley. No corresponde. Y mucho menos lo que pasó con Walmart, que no hubo un cambio en la figura del empleador. Lo que se transfirió fue el paquete accionario. O sea, mucho menos. Walmart es el Walmart, el mismo quit, todo. Sí, se cambió el paquete, la titularidad de las acciones. Entonces hay mucho menos que eso aplicable. ¿Qué es lo que dice esta supuesta ley Moyano? Se despiden a todos, se indemnizan y se recontratan. ¿Qué no está previsto en la ley? Vamos a decirlo así, ¿bajo apercibimiento de acción judicial? No, bajo apercibimiento de medidas de hecho, de bloquear y todo ese tipo de situaciones. Situación que se sustenta ante la inacción del Estado ante ese fenómeno. Porque no hay que olvidarse, el 194 del Código Penal, la obstrucción del transporte terrestre de mercadería lo tiene tipificado. Obstrucción, entorpecimiento, no necesariamente una obstrucción total tiene que ser, del transporte de mercadería por tierra, por aire. Estás haciendo un quilombo. No, pero lean el 194 y me cuentan. No me crean a mí. Porque también te lo puedo usar para los piquetes del 9 de julio, cuando me entraba una camioneta. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es cómo actúan los que tienen ¿Qué la dice 194? Obstrucción de transporte de mercadería es un delito o penal. Entorpecimiento. No necesariamente tiene que ser un tapón total. O sea que no te puede parar Moyano, ir a la puerta, decir que acá no sale nadie hasta que no hacemos esto. Todo lo que sea obstrucción de la libertad de tránsito tiene consagración constitucional y hasta permite una acción de habeas corpus, como cuando te meten en cana injustamente. No lo digo yo, lean el 44 de la Constitución. Pero bueno, eso se tolera, se permite, tiene el privilegio de poder hacerlo sin ningún tipo de consecuencia jurídica. Y ya pasa a ser una cuestión de tipo coactiva, que cuando vas a la justicia penal te dicen es un tema laboral, cuando vas al Ministerio de Trabajo te dicen yo no tengo facultades ni resortes, que es verdad, el Ministerio de Trabajo no tiene resortes, un ministro de Trabajo para dar órdenes para que se levante ese tipo de cuestión de modo coactivo. Eso responde específicamente a otro tipo de áreas del Estado. Por eso Moroni técnicamente lo que dijo cuando pasó lo de Walmart fue correcto. Esto es un conflicto de intereses. ¿Qué quiere decir? Lo que están pidiendo no corresponda, arréglenlo. Y se arregló como se arregló. Pero está claro que es ley Moyano, que lo que dice que, cuando a veces los escucho hablar por los medios, lo que dicen que corresponde en la ley no corresponde, y se puede materializar el logro de las pretensiones o parciales por la inacción del Estado ante ese delito. Y digo delito porque está tipificado. El día que no esté tipificado no estará tipificado. Pero a los oyentes que lean el 194 del Código Penal. Ahora, ¿me estás diciendo que si mañana cambio la titularidad de este programa, viene Moyano y me dice loco, o fulano, cualquiera, sindicato, tenés que indemnizarlo? Yo voy al 194, le meto un juicio penal. Si hay que ver qué posibilidades tenés de que eso transite por los canales normales. La Asociación de Empresarios Antibloqueo tiene ese esquema. Sí, toman en consideración por lo menos esta cuestión, porque hay cuestiones que son a la cual estoy colaborando activamente y gustosamente. Está muy bien. A ver, que esto pasa solamente en nuestro país. Esta cuestión de
pedir algo sabiendo que por los canales institucionales no tengo los resultados debidos, como pasa con los conflictos de encuadramiento sindical que empezaron en el año 2007-2008, todo lo que tiene rueda es mío y pasan. Vos me estás diciendo con todo esto algo que para mí no es nuevo porque lo hemos hablado, pero me cuesta internalizarlo. Si vos estás más o menos en regla, el costo laboral no salarial no sería el impedimento para tu crecimiento. ¿Vos podés decir eso? Sí. ¿O es una barbaridad? No. A mí me duele el oído de escuchar eso, pero bueno, dale. Es el entrevistado. Si haces bien los deberes, tus posibilidades de litigios laborales que son manejables, se reduce a una mínima expresión. Ahora, si vos tenés una pyme con 10 trabajadores, 5 registrados, 5 no registrados, uno tiene un accidente in itinere yendo a la casa, medianamente grave, y te va a venir un juicio muy grande. ¿Y puede voltear a la pyme? Sí. Y está bien. ¿Y cuál fue la causa? Andar con el auto sin seguro. Es una cuestión de ser un buen hombre de negocio. Es tan fino, ahí está la operadora, es tan fino, es como el viste cuando haces. Porque el tipo te puede decir, sí, pero si yo lo registro en blanco no lo puedo echar y qué sé yo. ¿Viste? Sí, lo puedes echar. Bueno, capo, pero la gente y me incrementa el 931 y los 12 no tengo la guita. ¿Viste? Es fino, es muy fino eso. Bueno. A ver, ¿te incrementa el 931? Sí. El costo laboral es sueldo mínimo por 1.5 de un trabajador debidamente registrado, mínimo 1.5. Sumale el IVA, ganancia, ingreso bruto para facturar ese 1.5. Estamos de acuerdo. Ahora, esa carga contributiva que tiene la Argentina, y te invito, comparada con los demás países de la región, estamos más o menos igual. Sí. Algunos más, otros menos. Ni que hablar si lo comparás con países europeos, mucho más. O sea, y la seguridad social se financia con aportes y contribuciones de los empleadores en la Argentina y en el resto del mundo. Déjame ver, porque se pasa rápido de la hora y yo quiero saber si podemos hacer un roquito, no sé qué eres, y 28. No, hacemos 2 minutos más y tiramos algo. Te tiro algo. Nombraste seguridad social. Sí. ¿Qué es la seguridad social? Sorry, perdóname. Necesito preguntas estúpidas para responder inteligente. No, está muy bien. Me gusta la pregunta. Es una rama del derecho que se ocupa de dar respuestas a todo lo relacionado con las contingencias en la vida de la persona. Desempleo, maternidad, infancia, enfermedad, accidentes de trabajo, vejez, maternidad, salud. ¿Sí? Que según nuestro artículo 14 bis, tercer párrafo, dice, te lo voy a decir textual, el Estado proveerá los beneficios de la seguridad social que tendrán carácter de integral e irrenunciable. Y la seguridad social la tenés que empezar. ¿Integral qué significa? Completa. Completa y irrenunciable. E irrenunciable. No quiero... No me puedo jugar la jubilación, ni puedo renunciar a una indemnización por un accidente de trabajo, ni a una prestación de salud. Esa institución... Sí. Dijiste la definición correcta y se me escapó. De protección, no sé cómo llamarlo, a la persona. A estas contingencias de la vida de la persona, que nacen con el welfare state, después de la Segunda Guerra Mundial. Yo tomo todo. ¿Quién pone la guita? Bien. El Estado proveerá los beneficios de la seguridad social. Nuestro sistema, como en prácticamente todo el mundo occidental, gran parte es presupuesto nacional, otra gran parte sistema contributivo, aportes y contribuciones. El Estado con recursos públicos, impuestos, lo que sea. Y aportes y contribuciones a la seguridad social que hacen trabajadores y empleadores. Impecable. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros la indemnización por despido? La indemnización por despido, está muy bien la pregunta. ¿Por qué se tiene que pagar? Y me olvido de la cuestión... Porque la maternidad la paga el Estado. Que terminamos siendo todos nosotros, pero voy a la empresa puntual, el tipo tiene el quit número 30, 44, lo que sea, ese tipo no paga la maternidad, pero sí tiene que pagar una eventual indemnización por despido porque es un beneficio de la seguridad social. No es una prestación de la seguridad social, la indemnización por despido. ¿Sí? Lo que el Estado le va a cubrir es el fondo de desempleo. Después vamos a hablar de la cuantía, si está bien, si está mal. Es otra discusión. Es otra discusión. Pero ¿por qué le tiene que pagar el empleador la indemnización por despido? Olvidémonos de lo que dice la Constitución, de que el trabajo en su diversa forma gozará de la protección de las leyes. La indemnización por despido es una de las instituciones fundamentales del derecho al trabajo, que cumple una doble función.
una función económica y una función social. La función económica, ¿cuál es? El resarcimiento que tiene que hacer el empleador al trabajador derivado de la decisión unilateral de extinguir el contrato de trabajo. Te indemnizo por el puesto de trabajo perdido. Función social. Nuestro sistema de indemnización por despido es relativamente oneroso, me parece que es un sistema bastante razonable, que hace que el empleador, antes de tomar una decisión de extinguir el contrato de trabajo, lo piense 2 o 3 veces. Por eso es una función social, porque es disuasiva. ¿Sí? Está bien, nadie echa por calentura, porque te cuesta un montón de... Exactamente. Eso lo digo todos los días, está perfecto. Te calenta con uno, no, es bárbaro como freno, es el exotanil más eficiente conocido. Ahora, ¿no hay un momento de que una persona tiene 30, 40 años de antigüedad y le conviene más ser echada que seguir laburando? ¿La TIR del quilombo no es mejor que la TIR del laburo? La especulación siempre está, y eso forma parte de las personas en cualquier tipo de relación, sobre todo cuando son relaciones económicas de tipo patrimonial. El artículo 91 de la Ley de Contratos de Trabajo, te lo digo textual: el contrato de trabajo dura hasta que el trabajador está en condiciones de acceder a los beneficios previsionales. Después siga menos que operen las otras causales de extinción previstas en esta ley. O sea, el trabajo dura hasta los 65 años. Ahí tenemos el problema. Macri introdujo una reforma al artículo 252 de la Ley de Contrato de Trabajo que le agregó una chapa de 5 años más para el hombre, 10 años más para la mujer y hasta 15 años más en trabajos insalubres a opción del trabajador, contrariando la manda del artículo 91. ¿Sí? Con lo cual, antes de esa reforma del artículo 252, el trabajador cumplía los 65 años, el empleador lo intimaba, le extendía los certificados y tenía 1 año para hacer el trámite. Y esa causal de extinción por jubilación es no indemnizable. Uh-huh. Y muchas veces lo que puede llegar a pasar es: me estoy por jubilar. Y bueno, busquémosle el pelo al huevo a ver si me puedo considerar injuriado y despedido, a ver si encuentro algún tipo de incumplimiento. Lo he visto, no me lo han contado. ¿Y ahora qué pasa? Te convengo algo: en la práctica no es norma. Pasa, pero no es la norma. Pasa, pero no es la norma. No, por supuesto. A todo esto la gente, por lo general la gente normal y quiere laburar, cobrar y irse a la casa. Eso es el grueso de la gente. Pero cuando tenés un trabajador de 65 años, con un ciclo laboral que ya hizo lo que tenía que hacer, y muchas veces estos 5 años o estos 10 años en el caso de la mujer, te lo toman como una suerte de moneda de cambio. ¿Querés liberar el puesto de trabajo y que me jubile? ¿Cuánto me das? Termina deformándose este principio. Sí, está claro. Por estos 5 años, que lo que termina haciendo el Estado, vos fíjate que esta norma no se aplica para el trabajador estatal. Hay muchas normas donde el Estado mezquino dice: para el empleo público no, pero para el empleo privado sí. Uh-huh. Listo, te doy esta opción, así jubilo menos gente a los 60 años mujeres y menos gente a los 65 años. Eso para ayudar al sistema jubilatorio. Está extendiendo la edad jubilatoria de alguna manera. De hecho, sí, el trabajador, si se quiere jubilar a los 65, se jubila y se extingue el contrato de trabajo. Claro, por un tipo que está ganando, vamos a hacer valores de hoy, 100 lucas mano, capaz que le conviene estirarse un poco más, seguir laburando y no ir a cobrar 40. O 50. Hay especulaciones de ese tipo, pero insisto, no es lo que manda la Ley de Contrato de Trabajo, que tiene la aspiración de que el contrato de trabajo dure como si fuera una suerte de matrimonio hasta que la jubilación lo separe. Báncame. Vamos a separarnos. Tirame un roquito rápido, 37 segundos, alguna cosa rápida, y volvemos, dale. Volvemos rápido, no sé, yo no escuché lo que escuchamos. Maestro, si a mí me preguntás, me corres, todo esto es culpa de Perón. Así de corta. O sea, mi primera respuesta: el derecho laboral lo inventó Perón y armó un quilombo bárbaro. ¿Esto es así? ¿No es así? No. Vamos a la historia, vamos a hacemos una línea larga, contame la historia. No es así. Es uno de los temas que a mí particularmente más me gusta. Yo siempre, cuando arranco dando la clase de derecho laboral, a este tema le dedico un tiempito, pero un poco porque me gusta, ¿no? Uh-huh. A ver, el debate sobre las instituciones jurídicas en materia de derecho al trabajo arranca en 1904, proyecto de Código del Trabajo, presidencia del general Roca. Segunda presidencia de Roca. Segunda presidencia de Roca, que fue 1898-1904. Se va a hacer un paréntesis dentro de un ratito, ¿vale?
Él advierte esta situación, le encarga a Vialet Masset, médico, abogado, un tipo que era un investigador de aquellos, y le financia que haga un estudio sobre la situación de la clase obrera. Recibe el informe, un desastre era. Y le encarga a su ministro del Interior, Joaquín B. González, la redacción de un código del trabajo. 450 y pico de artículos. Apertura de sesiones en el Congreso, lo marca Roca. Démosle bolilla a lo que se llamaba en aquel momento habría la que ver cuestión social. Ese discurso que está, ¿sí? El de Roca, el del 1904, cuando habla de sesiones, el del 1 de marzo. Sí, lo menciona. Bien, esa ley no ve la luz. ¿Y qué se decía en aquel momento? Esto es antiempresa, esto va a frenar la inversión, esto va a destruir... Yo era diputado en aquel momento. Sí, vos vas a ser diputado. Déjame hacerte un paréntesis importantísimo. Roca, para mí fue uno de los grandes presidentes de la historia de Argentina, sin lugar a dudas, sin meterme en quilombo, hizo la ley de la educación laica, la justicia laica o el registro laico, la 1420, la educación, y iba a hacer esto. Este proyecto de Código de Trabajo, y sí. Algo muy interesante, si el tipo advierte que hay un problema con el trabajo, porque había trabajo, y si hay trabajo porque había industria, había talleres, había algo, no es que no había nada en la generación de 80, punto. Seguro. Ahí cierro eso. Había todo un contexto social que a Roca lo preocupó. Por algo se ocupó del tema. Y esta ley no salió. Esta ley no sale, pero ya te preveía limitación de la jornada, salario mínimo vital y móvil, prevención en materia de riesgo de trabajo, preveía no trabajar los días domingo, preveía un sistema de reparación en materia de accidentes de trabajo, preveía la creación de un departamento estatal para que medie entre los conflictos obreros patronales. Se adelanta 15 años al Tratado de Versalles, a la creación de la OIT, al convenio 1 de la OIT, y 40 años al peronismo. Perdón, sí. La ley de accidente de trabajo es del 8, es 1908. No, ahora iba a llegar, de 1915. Okay. Se sanciona durante la presidencia de Victorino de la Plaza. Quintana saca una ley sobre trabajo de mujeres y sobre trabajo de... No, Quintana lo que saca es la prohibición de trabajar los días domingos. Figueroa Alcorta, trabajo de mujeres y trabajo de menores, y ya crea la licencia por maternidad de 75 días pre y posparto. Quintana. Avenida Quintana, muchachos. Sí. Gobierno conservador. Roque Sáenz Peña crea un departamento de trabajo para mediar en los conflictos obreros patronales, que era lo que había propuesto Roca 10 años antes. Sí. Victorino de la Plaza, 1915, ley 9688. Por eso el 8 ley sobre accidentes de trabajo. Irigoyen, ley nacional de horario. Justo la génesis de la ley de contrato de trabajo es la reforma al Código de Comercio mediante la ley 11729 del año 34. Reglamenta la ley nacional de horarios. Golpe de Estado, 6 de junio del 43, y ahí empieza a aparecer lo que digamos es la personería gremial, nuestro modelo sindical. Decreto 2669 del año 43, Ramírez presidente. Hasta ahora Perón empezó. No. Pensá que la reforma de la 11.7 del Código de Comercio ya te crea la indemnización por despido, la protección por enfermedad, la indemnización por despido y determinados institutos protectorios. Por eso es la génesis de nuestra ley de contrato de trabajo. Las vacaciones pagas. Decreto 1740, año 45, Farrell presidente, Perón vicepresidente, vacaciones pagas. Se va Perón del gobierno en octubre del 45. Diciembre del 45, Farrell presidente. Anota, indemnización por despido, sueldo anual complementario, salario mínimo vital y móvil. Ahora, ¿por qué se lo atribuyen a Perón? No lo sé, porque Perón ya había sido eyectado de ese gobierno. No estaba Perón. No. Indemnización por despido, sueldo anual complementario y salario mínimo vital y móvil. Contame el aguinaldo. El tema del aguinaldo tiene una historia. El tipo es un invento, el tipo se desayunó en la Navidad del 45. El aguinaldo viene del Celta. Esta pregunta no me la había preparado, pero me la sé. El aguinaldo viene del Celta. Y no. ¿Qué quiere decir regalo de fin de año? En la década del 30, cuando se industrializó fuerte el país durante la presidencia de Justo, Pinedo,
Yo sé que vos ese gobierno que creó el Banco Central... No nos gusta, pero bueno, vos sos el invitado, maestro, no te puedo decir nada. Te traje un agua, ¿qué querés? Dale. Ese gobierno, durante ese gobierno que se industrializó tanto... La primera sustitución de importación es industrialización liviana de la economía. Y ahí nace el conurbano. O se fortalece el conurbano tal cual nosotros hoy lo vemos. Pero déjame hacerte nada más que una salvedad histórica. Hoy lo criticamos y somos muy críticos en la década del 30 de todas las instituciones de intervención de la economía que se generaron. Pero el tipo que está viviendo el año 30 tenía 12 años de la Primera Guerra Mundial, se venía la Segunda y estaba la crisis. Y salíamos de la crisis del 30. Yo no lo voy a justificar, pero algún quilombo en la cabeza tenés que tener. Y salíamos de la crisis del 30. Algún bardo en la cabeza tenés que tener, y era todo el mundo era fascista, todo el mundo era nazi. Nos cortaron la principal fuente de financiamiento externo, que era la venta de ganado, y tuvo que salir Roca corriendo a hacer el acuerdo de Roca-Runciman. Y el impacto de la Primera Guerra es que entran en guerra tus clientes con tus vendedores, con tus inversores. Olvídate, es como que mis clientes se agarran la piña entre ellos y nadie me compra. Algo te no pasa. No soy historiador, pero es muy impresionante eso. Durante el gobierno de Castillo, ¿qué somos? ¿Aliadófilos o germanófilos? Bueno, juguemos por el medio. Así la pagamos. Sí. Pero así la pagamos. Lo que quiero decir, quiero dar quiero ubicarme en un momento, porque si se ¿Te imaginas si ahora China, porque quiere ayudar como quiso ayudar a la Commonwealth, dice no compramos más soja de Argentina? O se agarran a tiros. El tema es que se agarran a tiros. Che, Argentina no te podemos comprar, estamos los tiros con olvídate, venimos 4 años. Bueno, es interesantísimo. Otra que recuerdo Roca-Runciman, pero no es mi tema, ahí toco de oído. ¿Cómo nace el aguinaldo? En esas épocas donde muchas industrias le fue muy bien, el aguinaldo era una liberalidad del empleador que daba un regalo a fin de año. Y habían empresas que lo daban, empresas que no. ¿Qué dijo Farrell? Para todos y todas. Lo impuso. Esto, que era una práctica empresaria, hoy lo tenemos con los bonus, a niveles gerenciales y en empresas multinacionales. Institucionalizó algo que más o menos estaba. Que más o menos era costumbre. Quiero decir algo a mis amigos oyentes. No estoy justificando, estoy explicando, estoy tratando de explicar. Estoy contando cómo vino si está bien o mal es otra discusión. Había una costumbre generalizada que no era para todos y se impuso obligatorio para todos. Okay. El sueldo número 13, el regalo de fin de año, que después en el gobierno de Onganía se hizo el medio aguinaldo, parte en junio, parte era completo al principio. Sí, en diciembre cobraban 2 veces. Por eso después apareció el medio aguinaldo. Claro. Que fue en el 67. Está bien. Bien. Y así apareció el aguinaldo. Viene Perón. ¿Y qué hace Perón entonces con él? Mira, el gran rol de Perón, desde el punto de vista de las instituciones jurídicas, desde mi punto de vista, mucho menos de lo que se dice. Mucho menos de lo que se dice. Pero incorpora a los sindicatos y a los trabajadores a la vida política argentina. Lo sienta en la mesa de discusión de los grandes temas nacionales. Y eso fue de alguna manera una gran base de lo que terminó siendo su liderazgo. Dirigentes sindicales que terminaron, o sus abogados, en el Congreso o en puestos del Poder Ejecutivo. Y esa incorporación de esa gran masa políticamente generó naturalmente sus adeptos. Y aparte era una gran masa que necesitaba de su líder para seguirlo. Y encontró en Perón una figura. Pero esto que lo expliquen más los que saben. Sí, claro. Pero institucionalmente no fue el creador de todo esto. Claramente. No, ni mucho menos. Gobierno, Constitución del 49, se deroga, Constitución del 57, ¿qué queda? La del 53 con el 14 bis. Frondizi incorpora el convenio 87 y 98 de la OIT y sanciona la ley 14786 sobre conciliación y arbitraje en los conflictos colectivos. ¿Y qué dice el coso de la OIT? No el convenio 87 es el convenio sobre libertad sindical y el convenio 98 sobre, está bien la pregunta, claro. Y el convenio 98 sobre convenciones colectivas de trabajo, sobre libertad de negociación. Bien, sigue la historia. Durante el gobierno de Onganía, las obras sociales, que el gobierno de Onganía se las da a los sindicatos. ¿Y antes de quién era? No, antes era una cuestión que no estaba alcanzada por el administración. No estaba. Yo nací en el 66, estaba recién empezando a ganar, se la da en el 68, 69. Exactamente. Ok, y que mi vieja, ¿dónde me tuvo? En un hospital público. Antes era mucho lo que es la salud pública. La salud pública nacional. No estaba tanto el sanatorio privado que hoy muchos de nosotros conocemos. Sigue la historia.
Perón asume en el 73. Antes de morir, impulsa la ley de contrato de trabajo. Eso sí lo dejó Perón. Fallece, se sanciona después de su fallecimiento. La ley de contrato de trabajo es... Todo esto lo metemos en una ley, más o menos. Sí, en realidad lo que hizo se lo encarga a Centeno, que desapareció y apareció muerto después en la noche de las corbatas, Norberto Centeno, perdón. Y lo que hace es tomar la 11729 y todo el desarrollo jurisprudencial que venía del 43, porque en el 43 ese gobierno de facto también crea los tribunales del trabajo. No los creó Perón, se crea durante la presidencia de Farrell. Bien, toma toda la evolución jurisprudencial, toda la evolución doctrinaria y se sanciona la ley de contrato de trabajo con 303 artículos, golpe de Estado. En 1976 se reforma, quedan 277 artículos. Durante el gobierno de Alfonsín se sanciona, recién me lo preguntaste, Aguinaldo, la actual ley de Aguinaldo, la 23041, que reglamenta los artículos 121 al 123 de la ley de contrato de trabajo y su decreto reglamentario. La actual ley sindical se dicta con Alfonsín y en el gobierno de Menem. Por eso yo, ¿puedo hablar de marcas? Sí. Le hago un desafío Pepsi a cualquier abogado laboralista. A ver si Menem protegió al trabajador o lo desprotegió. La leyenda es que lo desprotegió. Ley de riesgo de trabajo aparte, porque esa fue una ley bien pensada pero mal intencionada, que después tuvo que tener... ¿Mal instrumentada o intencionada? Mal intencionada y hasta mal instrumentada también. Que tuvo que tener una evolución de casi 24 años para llegar hoy, atado con alambre, a un sistema más o menos, del cual podemos hablar si te interesa. Bien, entonces, Menem sanciona la ley 24013. Ahí se crea la ley nacional de empleo. Sí. Ahí se crea el sistema de multas de los artículos 8 al 16 de la Ley Nacional de Empleo. El sistema de multas por empleo no registrado. Gran parte de la explicación de los actuales juicios laborales son esas multas. No son leyes de Perón, son esas multas. Por eso algunos dicen, una buena forma de bajar el impacto del juicio es bajar esas multas. No es bajar esas multas desde mi punto de vista. No, ni tampoco sacarlo. El muerto el perro, se acabó la rabia, para mí no es la cuestión. Para aquellos contratos donde es muy gris si es laboral o no, fleteros, algunos profesionales, algunos viajantes de comercio, corregir bastante el artículo 16 porque aplican todas las sanciones como si fuera trabajo clandestino doloso, y eso a mí me parece injusto. No todos son talleres clandestinos. Exactamente. Exactamente. Ahí tenés un instituto que merece una revisión, que para mí es... Porque hay muchas actividades. Un community manager. ¿Qué es? ¿Empleado? ¿No es empleado? Decime cómo se da esa prestación y te lo voy a saber decir. Sí, Lacha, haceme el Twitter. Listo, te hago el Twitter, Eduardo Schiel, y te manejo todos los días, te posteo algo. ¿Entendés? O sea... Depende de la modalidad de la prestación para saber si es contrato de trabajo. Pero para esas zonas grises se aplica el mismo sistema de multas que el empleo no registrado doloso. Por eso a mí me pareció bien el proyecto de reforma que había impulsado en su momento Macri, no con respecto a esa parte, pero creaba esta figura del trabajador dependiente económicamente vinculado, que era laboral, pero le vamos a aplicar una suerte de estatuto aparte, donde ahí bien podría haber estado lo de teletrabajo. Después de la Rúa sanciona dos normas, la 25323, artículo 1 y 2, que está bien, y la 25345, que crea las multas por el certificado del artículo 80. Una locura aplicarlo hoy. Yo lo tengo bastante. Yo no sé qué es eso, ahí me chineaste. Por no entregar un certificado de trabajo, una multa de 3 sueldos. Cuando el trabajador con el celular lo puede sacar. Claro, para contrato de trabajo perfectamente no registrado, está generando lo que se llama un enriquecimiento sin causa. Claro. Y otra multa más, que es la del 132 bis, muy onerosa, que los mismos jueces laborales, los muy laboralistas, dicen: esto es draconiano. En criollo esto es una zarpada, esta multa. Pero en provincia de Buenos Aires la aplican con todo gusto y muy contento. Y ahí vos tenés explicado gran parte de la litigiosidad laboral argentina, no de las normas de Perón. Es más, el 245, la indemnización por despido de Perón, era mucho más barata que lo que terminó sancionando Menem como reforma al 245. ¿Qué pasó? Teníamos un sistema de indemnización por despido determinado. Alfonsín lo hizo más alto y Menem lo hizo más bajo que Alfonsín, pero mucho más generoso
que lo que era la norma originaria de Perón. Siempre manteniendo la misma lógica, multiplicar remuneración por antigüedad, siempre manteniendo esa lógica. Pero la de Perón tenía un tope de 3 salarios mínimo vital y móvil. Ahora el tope es el promedio de todas las categorías de convenio multiplicado por 3, con lo cual termina entrando prácticamente en el 80% de los contratos de trabajo toda la remuneración del trabajador. Que después tuvo declaraciones de inconstitucionalidad y la justicia... Dejamos pimponearte porque nos quedan pocos minutos. Dale. Primero, en un minuto, ¿qué proyecto hay hoy en el Congreso que te haga un poco de ruido o esté bien, lo que sea, en materia laboral? El de licencias parentales es un proyecto que, así como está, por lo menos lo que yo he leído, en algunas cosas me genera preocupación. Primero, incrementa el número de licencias para atender contingencias de salud de las personas a cargo del trabajador. Nosotros ya tenemos en nuestro artículo 208 sobre enfermedad del trabajador, que no digo que sea justo o injusto, pero es mucho más gravoso que en el resto del mundo para el empleador. Mucho más gravoso. Como dice el doctor Mario Ackerman, en Europa no se consigue esto que inventamos nosotros en el 208 al 213, es una locura. Una locura desde el punto de vista comparativo, no digo que sea justo o que sea injusto. Que son prestaciones de la seguridad social donde el empleador tiene toda la carga contributiva. De aporte, contribuciones. Prestaciones de la seguridad social que pone la guita del empleador, eso está diciendo. Exactamente. Y la pone 2 veces, porque paga aporte y contribuciones como si estuviera trabajando. En el resto del mundo no es así. Bueno, ahora, cuando se te enferma una persona a tu cargo o tu hijo, licencias también íntegramente a cargo del empleador. O sea, estás pagando 2 veces esa licencia. Primero por el sistema contributivo y después por la ausencia del trabajador. Son 28 días más de licencia por año. Un mes más, es el segundo aguinaldo. Exacto. Y después lo otro que termina haciendo esto es el título 7 de la Ley de Contrato de Trabajo, que actualmente se llama Trabajo de Mujeres, que nosotros tenemos una legislación en materia de trabajo de mujeres que ya no va más, que ya es obsoleta. Pasa del otro lado de golpe. Mira, muchos países han avanzado en lo que es esto de igualdad de oportunidades y género, que está muy bien. Pero en todos lados dicen lo mismo. El avance tiene que ser progresivo. Acá se hace de golpe. Se hace... Y capaz que la economía no está preparada para eso. Sí, pero acá es un avance de golpe. Para mí debería ser más progresivo. Y artículos anacrónicos no los modifica. Después tiene cosas que están bien. La derogación de lo que se llama técnicamente la opción tácita del 186, que si querés después te lo explico. No, pero eso está bien. No importa. Pero eso está bien que se derogue. Ahora, trabajador que se va a vivir en pareja, tener una protección especial como trabajador varón, que se presume que si se lo despide en ese momento es porque se fue a vivir en pareja. Eso cuando no eso nunca nadie rajó a alguien porque se hace vivir en pareja. Lo que hace la ley es presumir lo que no pasa. Tiene su explicación. La podés compartir o no, pero tiene su explicación. Sí, bueno, yo no la comparto. Es el penal, está cobrando un penal cuando no hubo falta, ¿no? Exactamente, está cobrando un penal cuando no hubo falta, porque presume lo que la ley no es. ¿Sí? Y es una reforma que merece, así como está, no me gusta. Hipertutelar. Edu, nos quedan 2 minutos. ¿Qué arreglarías en 30 segundos para decir, che, con esto la gente se va a entusiasmar? Yo tengo 2 preguntas para hacer. Esa, y va a salir a contratar empleo. Saca la macro tiene que andar. Te la tomo esa. Pero digamos, ¿qué es lo que está mal que a todas luces, hasta un tipo que es, si querés, defensor o entendedor de esta legislación, le hace ruido? Para el fin que vos me estás diciendo, nada. Ahora, para hacer la ley de contrato de trabajo más justa, sí. Aclaro esta cuestión. Okay. Porque, ¿sabes? Sí. Reitero lo que son mis puntos de vista al respecto. Mirá, artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo sobre subcontratación merece una revisión. Hay un plenario Vázquez contra Telefónica sobre el artículo 29 cuando hay un error de encuadramiento con el que te aplican las mismas multas de la ley de empleo. Eso se tiene que arreglar legislativamente. Sobre trabajo de mujeres, lo que te decía, hay instituciones que atrasan. Indemnización por despido hay que corregirla, pero por una cuestión técnica. ¿No es algo para un tope? No, está el tope. Está el tope. Sí, el artículo, el primer párrafo de la ley de contrato del 245 se interpreta de una manera en capital y de otra manera en provincia. Quilombo. Nada, hay que redactarlo bien para que no se generen esas situaciones. Una pyme. Derogar, artículo 80. Derogar el artículo 80 no, sacar el último párrafo que incorporó de la Rúa.
derogar el 132 bis, que es horroroso, que crea un sistema de multas que te decía draconiano. No lo voy a explicar, lo explico en las clases. Que es draconiano. Modalidades contractuales. Y eso. Adecuar el sistema de vacaciones a las prácticas actuales. Hoy las vacaciones de hasta 35 días corridos, como dice la ley, no lo cumplen ni las empresas con los estándares más altos en materia de responsabilidad social empresaria. Última. No lo digas vos porque lo voy a contestar yo. Pyme que arranca, pyme que tiene que expandirse y que tiene ganas de contratar, primero revise los riesgos laborales. Sí, por supuesto, pero para hacer bien los deberes. Y después lean los libros de Eduardo o lo llaman a Eduardo. Si alguien quiere el contacto de Eduardo, me manda un tweet, un mail o lo que sea. Relaciones laborales, introducción de estudio de relaciones laborales. Eduardo Schiel, gracias por venir, loco. Bueno. Tiramos Ramones porque si no, me agotás. Dale. Sí, Edu, gracias y un gusto, seguiremos Gustavo, otros, gracias a vos, Dale. con todo gusto. Impecable. A ver,